Y a las 11 de la mañana, una hora antes de la bajamar, 6 profesionales del concejo de Cudillero comenzaron a extraer oricios. Tardaron una hora en llegar al cupo, cada uno de 15 kilos, y nos dicen que hay mucha población y de buen tamaño. Una hora, esto es lo que han tardado 6 pescadores de las cofradías de Oviñana y Cudillero en alcanzar cada uno el cupo de 15 kilos de oricio. Son los que forman parte del plan experimental puesto en marcha por el Principado para ver si se ha recuperado la especie después de 8 años de veda. Nos dicen que la marea viva ha favorecido su captura, que hay bastante cantidad y son de buen tamaño. La verdad que venimos contentos. Sí, hay bastante. Hubo que esperar a que bajara bastante la marea. Y sí, nos sorprendimos de lo que había, sí. Estaba muy mala la mar, pero bajó mucho la mar y eso, y nos dejó trabajar muy bien. Hay mucha cantidad, hay de todos los tamaños, tenemos que escoger. A tenor de los resultados del primer día, los profesionales se ven esperanzados de cara a que se levante la veda, algo que bajaría la presión de otras especies. Como el percebe, eso que estaba llevando bastante castigo, entonces, bueno, intentar un poco ir a 2 artes diferentes y no castigar tanto ni una ni otra. Quitas mucha presión al recurso del percebe y otro tipo de recursos y no, hombre, y es bueno para la rula y eso, que haya más variedad de cosas y eso. Será en marzo, después de los 15 días asignados para este plan experimental, cuando se decida si se levanta por fin la veda del oricio.